La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Alegorías. Vamos a estudiar 3 alegorías, 3 metáforas que son alegoría. La Pascua, que tiene que ver con la salvación. Vamos a estudiar lo que es la metáfora de la levadura, que es el orgullo y que tiene que ver con la falsa doctrina. Y lo que es bozal, en el mismo versículo también aparece en relación a bueyes y bozal, que tiene que ver con el salario o con compartir, a pagarle al obrero su salario. ¿Okay? Esas son las tres alegorías, 3 metáforas que vamos a estudiar. Todo lo que está en la ley está escrito para que nosotros eso es una forma de Dios hablarnos. Cuando Dios nos habla en el Nuevo Testamento, lo que viene a hablar Cristo y todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento ya está escrito en el Antiguo Testamento, pero es alegórico. ¿Okay? Vamos a estudiar ahorita, vamos a mirar los versículos que tienen que ver con la Pascua, que es Cristo, y en el mismo contexto está la levadura. Éxodo 12 del 1 al 11. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Eso es el comienzo del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Aquí está panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Esta es una alegoría para la iglesia. Esta es la 10ª plaga. El pueblo de Israel está esclavizado por el faraón y su ejército en el pueblo de Egipto. Dios castiga al pueblo de Egipto, al faraón y el pueblo. Esta es la 10ª plaga. La 10ª plaga tiene que ver con todo primogénito murió. Ahora, a los israelitas, que es un símbolo de la iglesia, les dijo: coman el cordero, y les dice cómo comerlos. Ese era un ensayo para la venida de Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Se los voy a leer en relación a lo que quiere decir en el Nuevo Testamento. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Ahí es cuando una persona nace de nuevo. Hablar a toda la congregación, a toda la iglesia, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia. El cordero es Cristo, es el evangelio, hermanos. Cristo, el Hijo de Dios, ese es nuestra Pascua. Hay que comerlo.
¿ok? El animal será sin defecto, Cristo sin pecado. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Cristo anduvo predicando, él que era oveja sin manchas, como un símbolo, se convirtió en un cabrito, porque nosotros somos los cabritos. Él llevó nuestras culpas, nuestro orgullo. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esto hay que ponerlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios hace eso. Antes lo tenían que hacer ellos, tenían que predicar los 10 mandamientos, la ley. Ahora Dios mismo nos pone la ley, la escribe en nuestra mente y en nuestro corazón. Ok, fíjense bien. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Nosotros comemos a Cristo cuando andamos sufriendo. ¿Ok? Porque solamente cuando sufrimos es cuando somos mansos. Cuando no sufrimos llevamos el orgullo, no queremos seguir a Dios. Ahí cuando no podemos, Dios nos llama, y ahí en la amargura, Dios nos llama, y debemos de comerlo rápidamente, no andársela pensando, hay que sí, que no, rápido, hay que hacerlo. Y se debe de comer con panes sin levadura. Ahorita vamos a ver lo que es la levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Okay, las hierbas amargas también tienen que ver con el sufrimiento. Lo comemos amargamente. Ay, Señor, ¿por qué me pasó esto? Y a veces nos cuestionamos. Entonces ya una vez que vamos entendiendo la palabra de Dios, no hay de otra forma. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sin idolatría, sino asada al fuego, limpia la carne, limpia, sin gordura, sin gordura. La gordura significa inflarse, orgullo, vanidad. Asada al fuego, ¿ok? Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana. Hay que comerlo aquí ya, ahorita. Aunque bienaventurado el que lo come aquí, en esta vida. Y lo que quedará hasta mañana lo quemaréis en el fuego. Todo lo que nos estorba hay que dejarlo, ¿ok? Todo el orgullo, toda vanidad hay que dejarlo. El nombre, mi posición, mi habilidad para hacer dinero, para trabajar, todo hay que quemarlo. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies. ¿Okay? Pablo habla acerca de de calzarnos con el evangelio. Y vuestro bordón en vuestra mano, listos para ir y caminar. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Cristo es nuestra Pascua. Ahora, ¿qué pasó en la 10ª plaga? Hicieron el cordero como Dios les dijo, lo prepararon. Entonces, cuando vino el ángel exterminador, todo lugar en donde no estaba la sangre del cordero, que pusieron en las puertas, que es un símbolo para nosotros, cuando viene el ángel exterminador y mira la marca en nosotros, que llevamos la marca de la sangre del cordero, el evangelio, que nosotros somos salvos por lo que ya Cristo. Así de simple, hermanos, simple. Un niño entiende esto, ¿ok? Cristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros. Él pagó nuestras culpas, así de simple, ¿ok? No hay que agregarle nada. No, a mí Dios me llamó porque yo soy bien inteligente. No. Nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo. No es porque yo hago esto y esto. No. Es por gracia, es gratis. ¿Ok? Romanos 3:28, Efesios 2:8 y 9. Ahora, vamos a seguir en relación con los panes sin levadura. Pues yo pasaré aquella noche, del 12 al 20, en Éxodo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto,
Estamos en Egipto cuando andamos en este mundo, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Cuando andamos esclavos del pecado, porque Satanás nos tiene dominado, nos tiene preso, y le servimos ahí haciendo males, mintiendo, adulterando, cometiendo toda injusticia delante de nuestro Padre Dios, dependiendo de cada persona, pero nadie es bueno. Así de los hombres como de las bestias, los que son como bestias, que no tienen entendimiento, y ejecutaré mis juicios y todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas, nosotros somos la casa, donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, no nos va a exterminar. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hay una forma simbólica de Dios enseñarnos a través del coronavirus de cómo la gente pereció y está pereciendo. Y hay una cosa que tienen en común las personas que están muriendo. Esto no lo digo yo para burlar o para poner mal a alguien que haya sido víctima del coronavirus, pero hay una cosa que tienen en común. El coronavirus, las víctimas son obesos o obesas. ¿Okay? Dios nos está hablando como para decirnos, mira, así como están muriendo estos con el coronavirus, así también está muriendo mi iglesia, que andan llenos de orgullo, llenos de vanidad, presumiendo sus obras. Dice Cristo, yo no recibo gloria de los hombres, es a través del Espíritu Santo, hermanos. Y la gloria que Dios quiere es, en esto glorificamos a nuestro Padre Dios cuando llevamos mucho fruto. Gálatas 5, 22 y 23. 7 días comeréis panes sin levadura. Nosotros debemos de, una vez que nacemos de nuevo, 7 días es el resto de la vida. Porque acabamos de nacer, cuando nacemos juntamente con Cristo, resucitamos juntamente con Cristo. ¿Cuántos días? 7 días. O sea, hasta que te mueras, hasta que nos muramos, hermano. No un año, hasta que nos muramos, ¿ok? Vamos a comer el pan a Cristo sin levadura, sin inflarnos. Eso es nuestro reto, cuidar el orgullo en nosotros. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. No va a poder estar con Cristo Jesús en el milenio. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. Y guardarán la fiesta de los panes sin levadura. Estamos de fiesta, hermanos, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Dios nos sacó de la esclavitud del pecado. Por tanto, guardarán este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comerán los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Yo voy a hablar ahorita de esto. Pablo habla de esto a los corintios. Porque cualquiera que comiere leudado con levadura, o sea que se infle, así extranjero como natural del país, judío o gentil, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levaduras. Primera de Corintios 5 del 6 al 13. Les dice Pablo a los corintios, ustedes andan presumiendo. Ellos habían recibido los dones espirituales y los tenían todos. Entonces Pablo les dice, hermanos, no es bueno que anden de presumidos, ¿ok? Eso es lo que dice. Del 6 al 13, 1 de Corintios 5. No es buena vuestra jactancia, corintios. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que sea nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, se fijan aquí Pablo lo dice, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, la de pan sin levadura,
no con la vieja levadura, o sea, que andamos inflados, mira todo lo que me compré, mira qué trabajo, mira lo que tengo, ya miraste mis barcos, ya miraste mis casas, o las obras en la iglesia, ¿verdad? Yo estoy en la iglesia verdadera, la que Cristo fundó, no, yo hablo en lenguas, no, yo soy de los escogidos, y tendemos a inflarnos, hermanos, cuando en realidad no somos nada. Nosotros somos salvos por la obra de Cristo Jesús. Punto. Así de simple. Punto. ¿Okay? Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con la levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, amando, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Les escribo por carta que no se junten con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. En el contexto había una persona que andaba con la mujer de su padre. Dice, andan presumiendo ahí, tienen ahí en la congregación una persona que anda con la mujer de su padre. No les debería de dar vergüenza, mejor que ninguno tiene sabiduría. Andan envanecidos y dejan que esta persona ande ahí con ustedes. Dice, no, hermanos corintios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los ávaros, los que aman el dinero, los que aman este mundo, o con los ladrones que le roban a la gente y le roban a Dios, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. No está hablando de la gente del mundo, está hablando de la iglesia. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano, llamándose cristiano, fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comas. No te juntes con ellos. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgan vosotros a los que están adentro? O sea, es necesario mirar cómo anda caminando la iglesia. Porque a los que están afuera hay que predicarles el evangelio. Y si no creen al evangelio, nosotros llevamos juicio con el evangelio. Y si dicen ellos, no queremos, ok, déjenlos en paz. ¿Por qué? Porque a los de fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ahora, a Dios, Cristo habla en relación a la levadura de los fariseos, o sea, a la falsa doctrina. Por ejemplo, Jesús andaba sanando a la gente en día sábado. El sábado era un ensayo, era una señal para la venida de Cristo. Ya una vez que Cristo viene, ya el sábado ya no cuenta, porque el sábado era la señal para la venida de Cristo. Cristo es nuestro sábado. En Cristo descansamos, no un día, siempre. Yo no descanso un día en Cristo a la semana, yo descanso siempre en Cristo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú llevaste, Señor, mis vergüenzas, mis iniquidades, mi maldad, Señor. Mateo 16, 5 al 12. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Esto es otra alegoría, pero aquí habla de la levadura. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y Cristo ya había hecho varios milagros. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué piensan dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tienen pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas canastas recogieron? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que les dije que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos?
Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Ok? De los fariseos, sí. O sea, la levadura que infla. Eso ya lo expliqué. Now, Hebreos 10, del 9 al 14. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, el pacto del primer, los 10 mandamientos, 613 mandamientos. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. So ya no hay sacrificio que valga por nuestros pecados. Con una sola nos hizo perfectos. Gálatas 5 del 4 al 9. Aquí es cuando se vuelve uno fariseo o saduceo, cuando podemos perder la salvación, así como los gálatas se estaban alejando del evangelio. Fíjense bien lo que dice Pablo. De Cristo se desligan los que por la ley se justifican. Si tú piensas que porque das diezmos eres mejor, ten cuidado. No estamos bajo la ley. ¿Okay? Los diezmos, en relación a darle los diezmos, eso es de la ley, ya no estamos bajo la ley. Eso no lo hagan. Ahora hay que darle al predicador, sí, pero no son diezmos. No son diezmos. De Cristo se desligan los que por la ley se justifican. De la gracia habéis caído. Ya no es por gracia, ya es por obras. Señor, mira, yo sí doy diezmo. ¿Se acuerdan que uno estaba ahí? Te doy gracias, Señor, porque no soy como como el publicano que nos roba ahí con el ratero. No soy como ese, Señor. Yo doy diezmo, yo doy ofrenda, yo hago esto y esto y esto. O sea, él se alzaba. Y el otro, el publicano, el pecador, que se reconocía pecador, decía, ni siquiera le quería levantar la cara y decía, Señor, perdóname, se daba golpes en el pecho, perdóname, Señor, porque soy un pecador. Y Cristo dijo, el que se humilla será enaltecido, el que se enaltece va a ser humillado. ¿Okay? Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, ni los diezmos, ni las ofrendas, nada de la ley, nada. Solo Cristo. Sino la fe que obra por el amor. Ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión los persuadieron. Les hablaron bonitos, les hablaron palabras lisonjeras. Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura infla toda la masa. O sea, con el orgullo de una persona se contamina toda la congregación. O sea, al que se infla, deben de exhortarlo y si no quiere cambiar, sacarlo de la congregación. Ahora vamos en relación al bozal y al buey. Deuteronomio 25:4. Esta es la ley. La ley para nosotros es alegórico. ¿Okay? Quiere decir algo. Todo lo que está en la ley quiere decir algo. Por ejemplo, los diezmos. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor? ¿Un 10% de nuestro tiempo? ¿O el 30%? ¿O el 60%?
o el 100%. No lo sé. Primera de Corintios 9, del 1 al 14. Le dijeron a Pablo, él fue y le predicó a los corintios. Entonces le dijeron a Pablo, no, Pablo, a mí se me hace que tú ni eres apóstol. Tú te quieres quedar con nuestro dinero. Ni eres apóstol. Entonces dice Pablo, respondiéndoles, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? No he visto a Jesús, el Señor nuestro. Él era testigo. Él vio a Cristo y como tal, él era testigo. Ahorita en el siguiente estudio voy a hacer a los dos testigos que están en el Apocalipsis. Nosotros somos uno y el Espíritu Santo es el otro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Comer y beber. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana, mujer, como también los otros apóstoles? En la Reina Valera dice una hermana por mujer. Hermanos, eso no dice por mujer, sino una hermana mujer que anda. Había mujeres que andaban con los apóstoles, pero no eran sus esposas. ¿Okay? Eran hermanas que le servían al Señor. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? Porque Pablo no era casado. Pablo era soltero. Él mismo lo dice. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Ahora, no es pecado casarse, pero Pedro mismo dijo, ok, Señor, cuando habla acerca del rico que no quiso seguir a Jesús, ok, Señor, nosotros lo dejamos todo. ¿Qué? O sea, eso incluye a su mujer y a sus hijos. Y si yo les aseguro que todo el que haya dejado a su mujer, a sus hijos, lo que haya dejado aquí, van a recibir 100 veces más. No era que la esposa de Pedro andaba con él, ¿no? Pero había mujeres que le dedicaron su vida al Señor para servir a los apóstoles, a los predicadores. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Okay, aquí hay algo donde la iglesia se confunde. Hay un versículo donde dice Pablo, el que no trabaja, que no coma. El contexto donde dice el que no trabaja, que no coma, el que no predique el evangelio no le den dinero para comer, porque no está trabajando. Nomás anda de metiche en la obra de otras personas. Por ejemplo, si yo ando predicando el evangelio a ciertas personas, ¿verdad? Y esas personas se convierten y están en el camino del Señor, entonces viene otra y luego viene de metiche aquí en la obra en la que yo ya estoy, o al revés, que yo venga y me meta en la obra de otra persona, pero nunca hago nada, nunca voy a predicar el evangelio a ningún lado, más bien vengo y me ando de metiche ahí con los que sí salen a predicar. Entonces dice Pablo, el que no trabaja, o sea, el que no salga a predicar el evangelio, que no coma. Entonces, eso pareciera contradecir aquí que solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Pablo y Bernabé estaban dedicados al evangelio. Y de hecho, él menciona aquí que la iglesia de Macedonia le mandaba dinero. Y resulta que eran unas mujeres. Lo dice en la carta a los filipenses. Gracias a las hermanas, y hice un hermano también, ¿verdad? Porque me mandaron para mis necesidades. Ahí lo menciona, quién era. O sea, las hermanas le mandaban al hermano Pablo, ay, no traemos, lo que tenemos se lo mandamos al hermano Pablo. Y le mandamos hermano ahí para sus necesidades. Y Pablo menciona cómo ellas que no eran personas adineradas,
Entonces los mismos corintios, cuando les manda a decir que hagan una colecta, no era para él, era para los judíos, porque los otros apóstoles le dijeron: Pablo, vete a predicar. Está bien, porque el Espíritu Santo lo dijo. Apártenme a Bernabé y a Pablo para la hora que los iba a mandar el Espíritu Santo. Dice: pero no se olviden de nosotros. Dice Pablo: claro que no, claro que no. Entonces, ¿qué hizo? Él colectaba, y ese dinero, fíjense, Pablo hacía eso para que las personas fueran bendecidas, porque toda persona que le da a un predicador es como si le diera a Cristo, es como si le diera a nuestro Padre Dios. Y se los voy a leer, no crean que yo estoy inventando aquí. Dice: no, otra vez, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no tener un trabajo y dedicarnos al Evangelio? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, eso está claro, hermanos. O sea, yo me voy a poner a trabajar en las cosas materiales para que me paguen dinero, para ir yo a predicar el Evangelio. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Imagínate, soy soldado, me mandan a la guerra, me voy a Irak y me dicen: no, pues cómprate un rifle y cómprate granadas y no. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño? Obviamente está hablando alegóricamente. ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Entonces Pablo viene y les da un versículo, el que les acabo de leer, Deuteronomio 25:4. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Eso qué quiere decir? No le pondrás bozal al buey que trilla. Aquí lo explica Pablo. ¿A poco Dios tiene cuidado de los bueyes, o sea, de los animales? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió. O sea, nosotros que somos predicadores somos los bueyes, metafóricamente. Pues por nosotros escribió. Porque con esperanza de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Eso aquí lo explica, ¿no? No tengo necesidad. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, el Evangelio, la palabra de Dios, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Porque fue Pablo el que fue, y los que fueron a predicarles el Evangelio. Pero dice Pablo: pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis? Ahora viene y les da otra metáfora, otra cosa que estaba escrita en la ley. Por ejemplo, parte de los diezmos había que llevárselo a los levitas. Por ejemplo, si había una familia que tenían, por ejemplo, ovejas, las primicias de esas ovejas las llevaban y se las ofrecían a Dios, pero parte de esas se las comían los levitas, que es una alegoría para la iglesia. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, los levitas, y que los que sirven al altar, del altar participan? ¿Quién es el templo? Nosotros somos el templo de Dios. Entonces, si nosotros trabajamos en las cosas sagradas, predicándole el Evangelio a las personas que son el templo de Dios, entonces si trabajamos ahí, nosotros comemos de ahí. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Que vivan del Evangelio. Pero no que busquen el dinero, porque hay que llevarlo gratis. Pero el obrero es digno de su salario. ¿Ok? O sea, por ejemplo, cuando anda uno predicando, no, si quieres que te predique, págame primero. Hay gente que cobra, hermanos. Hay gente que cobra. Yo soy testigo de eso. Una vez escuché por ahí de que había un evangelista: oh, no, si quiere que yo vaya para allá, yo le cobro tanto dinero.
y me tienen que poner en un hotel. Hay unos que dicen, quiero 5 estrellas. De verdad, hermanos, no estoy mintiendo. Hay de ellos. Primera de Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Eso también está en la ley. Entonces ahí podemos ver cómo en realidad sí hay que darle al predicador. No un diezmo, no. ¿Cuánto? Lo que el Espíritu Santo te diga. El Espíritu Santo no te va a decir, dale, vende tu casa y dásela al predicador para que se compre un carro del año o para que se compre. No, el Espíritu Santo te va a decir cuánto. Ahora, ahí sí cabe donde dice Dios le da al dador alegre. Okay, se aplica. Y entonces, ahora dice Cristo que hasta un vaso de agua fría lo tiene en cuenta. Hermanos, yo a veces visito los lugares, la mayoría de las veces, para que el lugar, ahí donde yo llego y me reciben, para que sean santificados. Pero es necesario que yo los predique. Hay lugares en donde yo voy y predico y se ponen a contradecir o se ponen a alegar conmigo. Entonces ahí donde se ponen a alegar conmigo no me reciben. El que no recibe a un predicador mandado por el Señor es como si despreciaran a Cristo, a Dios mismo. Mateo 10, lo dice Cristo, no lo digo yo. Mateo 10, 40 al 42, y con esto termino. El que a vosotros recibe, se lo está diciendo a sus discípulos, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Por ejemplo, los que predicamos el Evangelio, evangelistas, pastores y maestros, bíblicamente somos profetas. ¿Por qué? Porque llevamos el mensaje del Señor. Somos profetas. Ahora, hay personas que no son evangelistas, ni son pastores ni maestros, pero le llevan el Evangelio a alguien. Esa es una persona justa. Entonces, el regalo que a mí el Señor me da, lo recibe la persona que me recibe a mí. O sea, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, estaba hablando de sus discípulos, un vaso de agua fría solamente, y aquí lo dice, por cuanto es discípulo. Eso no está hablando de niños literalmente, está hablando de los que somos como niños, porque le servimos al Señor. De cierto os digo que no perderá su recompensa. Es por eso que hay personas a veces con las que convivimos y nos tratan bien. Eventualmente, cuando ellos estén ante la presencia del Señor, el Señor mismo les va a decir, vengan benditos de mi Padre, porque me dieron de comer, me dieron de beber. Y ellos van a estar asombrados. Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te lo dimos? Cuando lo hicieron con uno de estos mis hijos más pequeños, me lo hicieron a mí. O sea, hay muchas personas que saben que soy predicador, porque yo siempre ando predicando el Evangelio ahí donde yo predico a tiempo y fuera de tiempo. Ahí yo siempre ando hablando del Señor. Entonces, aunque hay personas que no conocen estos versículos, entonces hay personas
que me ayudan, me dan un agua, de verdad, hermanos, un agua o una soda, o me invitan un sándwich. Casi siempre digo que sí. ¿Por qué? Porque yo quiero la bendición para ellos. No porque yo le diga, ay, dame comida para que seas. No, yo nunca le digo eso a la gente. Pero yo siempre trato de tomar lo que me ofrecen para que ellos sean bendecidos. No en lo material, hermanos. Claro que también Dios les da en lo material, pero sobre todo en lo espiritual. Imagínate la vida eterna, estar con el Señor. Tengan en cuenta esto. Entonces, yo con esto, entonces si ustedes se fijan aquí, yo lo puse aquí, la Pascua tiene que ver con la salvación, Cristo nos salvó. La levadura tiene que ver con el orgullo, y el orgullo tiene que ver con la falsa doctrina. Toda la falsa doctrina tienen algo en común. Estoy hablando de la doctrina cristiana. Tienen una cosa en común los falsos profetas: se inflan, se enorgullecen. En todas las congregaciones lo he visto, a las que yo he existido. Obviamente yo no he estado en todas las congregaciones. Iglesias pentecostales, unitarias, trinitarias, calvinistas, arminianas, pentecostales, católicas. Ahora, he mirado yo, en todas predican a Cristo. Entonces ya individualmente, como congregación, esto yo es lo que he observado, como congregación, siempre hay personas presumidas, orgullosas. Tú te vas a ir al infierno porque no le rezas a la Virgen. Esa es una persona orgullosa, no sabe lo que dice. Y ese orgullo se lo traga eventualmente. Ahora, ¿qué tenemos que decir nosotros? Nada. Nosotros predicamos en el Evangelio, y el que tiene oídos para oír, oye. Ahora déjenme decirles, la mayoría de personas que yo me encuentro son católicas. La mayoría ni siquiera van a misa. Pero la mayoría, especialmente los que se congregan y los que van seguido, o se puede decir cada semana, incluso a algún grupo, a mí la mayoría me escuchan. 8 de 10 personas escuchan el mensaje. Son como unas 2 de 10 las que a veces se ponen a alegar o no. Pero la mayoría escucha. Los que más tienden a veces a pelear son los evangélicos, los que están bien llenos de orgullo. Y esos están en todas las congregaciones, hermanos. Tengan cuidado con el orgullo. Dios tiene cuidado. Si hay algo, tú estudia ahí los pasajes donde dice el Señor: ¡ay! Escribas y fariseos hipócritas. Tienen una cosa en común: son orgullosos, se inflan. Tenían al mismo Hijo de Dios enfrente de ellos y no lo reconocieron. Ahora, Dios les cegó el entendimiento para darnos entrada a nosotros. Tampoco, como dice Pablo a los romanos, oye, espérate, no vayas a pensar que tú eres más que los judíos. Dios les cegó el entendimiento porque Él dijo que les iba a dar celos con un pueblo que no era su pueblo. Entonces así está escrito. Entonces tampoco vamos a hablar mal de los judíos. Dios les cegó el entendimiento. ¿Ok? Entonces cuidado con el orgullo y oren por mí para que también a mí el Señor me guarde de orgullo. ¿Ok? La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.